Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Hola queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra catequesis Vida Nueva, ahora con el tema número 7, en la historia y el lenguaje humano. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. Sigamos esta oración. Condúceme. Guíame clara luz, a través de las tinieblas que me rodean. Llévame cada vez más delante. La noche está oscura y estoy lejos de casa. Condúceme tú cada vez más adelante. Guía mis pasos. No te pido que la hagas ver desde ahora, lo que me reservas para más delante. Un solo paso es bastante para mí. Por el momento, no siempre ha sido así, ni tampoco ha rezado siempre para que tú me condujeras. Me gustaba elegir mi propio camino, pero ahora te pido que me guíes tú, siempre más adelante. Ansiaba los días de gloria y el orgullo dirigía mis pasos. Oh, no te acuerdes de esos años ya pasados. Tu poder me ha bendecido largamente, y sin duda ahora también sabrá conducirme por la estepa y los pantanos, por el pedregal y los abruptos torrentes, hasta que la noche haya pasado y sonría el amanecer. Por la mañana, aquellos rostros de ángeles que había amado por largo tiempo y que durante una época perdí de vista, volverán a sonreír. Guíame, clara luz, llévame cada vez más adelante. Amén. Pues, Señor, te damos gracias por todo cuanto nos has dado, por el don de la vida, porque por estos medios seguimos escuchando tu palabra, porque sabemos que nos has llamado, nos has elegido, nos llevas a cada uno de nosotros. Condúcenos, Señor, cada vez más hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema 7, en la historia y lenguaje humano. Continuamos en este bloque de la palabra de Dios y que más que pues enseñarnos quizá todo lo teórico de la palabra, que me hubiera gustado más que ya lo estuviéramos viendo y ojalá lo hayan investigado. Estamos también en esta cuestión práctica también de conocer la palabra de Dios, y que ustedes están teniendo su tarea de ir leyendo su libro. Ya tiene prácticamente unas 5 semanas que empezamos con la lectura seguramente de nuestro libro, de la Biblia. Ya debemos de ir muy avanzados en los capítulos y en los versículos, y quizá ya hasta hayamos terminado más de un libro. Ojalá que estén haciendo su tarea, porque al final al que lee la Biblia se le nota, y al que no la lee se le nota más. Así que no hay otra manera de saber y de hablar con Dios que no sea a través de su propio diálogo, a través de la palabra. Bien, vamos a empezar nuestro tema, y dice: en la Constitución Dei Verbum número 13, sobre la divina revelación, dice: escrita por los hombres y en lenguaje humano. ¿Qué es la Dei Verbum? Bueno, la Dei Verbum es un documento del Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, un concilio es una reunión del magisterio de la Iglesia, de los obispos, convocado por el Papa, que para arreglar asuntos propiamente de la Iglesia Universal. Entonces, hace más de 50 años, en el año de 1964 aproximadamente, el Papa
promueve un concilio que le llamaron el Concilio Vaticano II, ¿ok? Entonces, durante muchos años se dio este concilio y después salieron los documentos conclusivos, o sea, todo el resultado de esos años de reunión del magisterio de la Iglesia para precisamente hacer la Constitución dogmática, que en este caso, bueno, hay muchos documentos de la Constitución dogmática o de las constituciones del Concilio Vaticano II, pero el que nos importa ahorita más es la Dei Verbum, que es uno de esos documentos. No solo es ese, la Dei Verbum, que habla de la divina revelación, cómo Dios se manifiesta a través de nosotros y cómo se va esa transmisión y esa interpretación de la revelación de Dios desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que precisamente eso la basa en la relación de la Sagrada Escritura y la Iglesia, ¿no? Entonces, en el nacimiento de la Iglesia a través de la Sagrada Escritura. También hay otras constituciones dogmáticas como son la Sacrosanctum Concilium, la Lumen Gentium y otras que íbamos a ir viendo a lo largo de estas catequesis. Bien, dice que la Dei Verbum número 13 dice escrita por hombres en lenguaje humano. Recordemos que Dios fue quien reveló la escritura, ¿sí? Sin embargo, quien escribe el hombre y en el lenguaje que el mismo hombre puede entender y comprender. Que a veces nosotros no queremos entender la palabra de Dios, pero que está en un lenguaje que todos podamos comprender y llevarlo a la práctica. Eso quiere decir que aunque en el fondo Dios es el autor de la Biblia, fue escrita por personas humanas, no por ángeles, en una época determinada, en un momento concreto de la historia de Israel y en el primer siglo de la era cristiana, como una cosmovisión del momento, una cosmovisión Weltanschauung. ¿Qué quiere decir esto? La forma como interpretar el mundo, como la entendían en su contexto histórico y cultural. Es decir, ¿a qué se refiere la cosmovisión? Bueno, es una manera de interpretar el mundo y el por qué existe cada cosa, ¿no? Entonces, a través de la Sagrada Escritura, en nosotros vamos dando esa cosmovisión que no parte únicamente del Nuevo Testamento, ¿no? Sino toda nuestra religión proviene incluso de lo que nosotros sabemos del Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que va en ese nacimiento desde el pueblo de Israel hasta los apóstoles y la primera formación de comunidades cristianas. Primero fueron tradiciones orales por varios siglos. Lo primero que fue escrito es más o menos de la época de David por el año 1000, teniendo quizá algunos trozos sueltos y escritos desde la época de Moisés, ¿sí? ¿Cómo se sabía los mandamientos de Moisés, el cómo hacer las celebraciones en el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel y la historia incluso de antes del pueblo de Israel con los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob? ¿Cómo sabemos la creación? Bueno, pues por medio de la tradición. ¿Y cómo fue? Bueno, primero la tradición por medio de la tradición oral, de lo que se iba transmitiendo de generación en generación, y ya después, bueno, lo que conocemos ahora también como Iglesia católica, pues por medio de la tradición apostólica, que lo iremos viendo más adelante. Entonces dice que los primeros libros, pues o los primeros escritos, pues los vamos viendo más o menos en el tiempo de David. Entonces, bueno, pues todo lo que estaba antes se fue escribiendo posteriormente, pero eso no quiere decir que no haya sido revelado por Dios todo cuanto sucedió. Escritos en una historia determinada. Es necesario saber cuándo fue escrito cada libro, si es que sabe con fecha más o menos cercana. Muchos libros tampoco se sabe quién los escribió. Muchos que ahora son un solo libro, en un principio fueron relatos separados, sueltos o varios libros, como cortos que luego se juntaron en un solo y pusieron a una persona como autor. Primeros relatos sueltos como era antiguamente en rollos, pergaminos y papiros, y en los escritos que nos conservan no hay puntos, ni comas, ni separación de palabras. No existía la división de capítulos y versículos, eso fue posteriormente, ¿no? O sea, si no había ni siquiera escritos y cuando se hicieron papiros, se hicieron las maneras más ideales de escribir en su tiempo, pues menos tenían todas estas separaciones de capítulos, versículos y libros. Podemos poner un ejemplo de un compendio, pues el libro del Génesis, ¿no? Que son varias historias relatadas, o sea, no es un solo libro ni con un solo autor. Después, entonces, fue apareciendo lo que ahora nosotros conocemos como Sagrada Escritura.
La división de capítulos se empezó a hacer apenas hacia el siglo XI por Lanfranc y el principio del siglo XIII. En París lo terminó Esteban Langton. Entonces, fíjense, en el siglo XI, ya muchísimos años después de estos primeros escritos de David, y 2 siglos después, bueno, pues se terminó esta división de capítulos. La división de versículos, frases cortas con un sentido completo y una cierta unidad rítmica, se logró a partir del año 1509, realizado por Enrique y Esteban Estin, poniendo los números al margen, y hasta el 1565 puestos al interior del texto mismo por Teodoro de Bassi. Fíjense cómo en el año 1500 empezó a dividir esos primeros capítulos en versículos, es decir, en frases más pequeñas y más fácil para el estudio de la Sagrada Escritura. Pero hasta 54 años después, pues ya se empezaron a introducir como tal, ¿no? Primero se pusieron al margen de la escritura y pues ya después como los conocemos ahora, ¿no? En esos numerales. En el Antiguo Testamento, en los libros más antiguos, se habla de 4 tradiciones: la yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronómica, ¿no? O sea, 4 maneras de interpretarlo y de maneras de escribirlo. O sea, depende también algunos escritos de qué tradición o de quiénes los hayan escrito para poderlo entender mejor. Yavista porque llama a Dios Yahvé, eloísta porque llama a Dios Elohim, la tercera sacerdotal de los códigos sacerdotales y la deuteronómica del Deuteros Nomos, la segunda ley, ¿sí? Entonces, bueno, ya podemos como que de esta manera nosotros entender más o menos cuáles son de cada tradición, en el que lo llaman Yahvé o Elohim, que es un nombre con el que se referían a Dios. No es que sea otro Dios, sino es un nombre con el que se referían a él. Los que conocen bien el hebreo y el griego pueden detectar que debe ser de autores diferentes porque usa nuevas palabras, sintaxis diferente, con perfección gramatical y distinta. Vamos a poner un ejemplo muy simple para esto de la sintaxis y de la gramática. A lo mejor tú sabes cómo escribe cada uno de tus hijos y qué palabras utiliza y cómo las utiliza. Y resulta que, o alguno de tus amigos o así. Y entonces resulta que un día recibes un mensaje de texto o un escrito y tú te das cuenta que no, estas palabras no las utiliza y en este orden. No puede ser que él me lo haya escrito, ¿no? Entonces a eso se refiere. Cuando se utilizan distintos modos o maneras, pues entonces puedes identificar que no fue la misma persona quien lo escribió. Pero pues para eso hay que conocer bastante pues en las traducciones originales. Es obvio que estas tradiciones a lo mejor ya nosotros ya no las vemos en nuestra Biblia, porque a la hora de traducirlas tantas veces pues ya se utiliza más el nombre de Yahvé o el nombre de Dios tal cual, ¿no? Entonces pues ya no está bajo esto. Esto cómo lo identificamos en los textos originales y cuando se estudia propiamente la Sagrada Escritura. Por eso es importante saber esa mediación humana en la Biblia, conocer cuánto fue escrito un libro, en qué época de la historia de Israel. Sí, eso es bien importante, porque así entenderemos el contexto de cómo y por qué fue escrito de esa manera. El libro de Isaías, no todo es de él. Del capítulo 40 al 55, se ubica uno al final del destierro de Babilonia. Consolad, consolad a mi pueblo. El profeta histórico Isaías, autor de los 39 primeros capítulos, fue unos 50 o 60 años antes, o sea, tampoco pudo vivir tantos años. Sin embargo, le atribuyen a él ese libro, ¿sí? Todos los capítulos. Seguramente algún aprendiz o alguna persona un discípulo o algún alumno de él, pues continuó escribiendo sobre sus enseñanzas. Se atribuye a Salomón los proverbios populares que fueron recopilados. Lo que se refería a la sabiduría se la atribuirían a él, como los salmos a David, la ley a Moisés, la profecía a Elías o a Isaías, como prototipos, ¿no? Sabiendo como que ellos eran los más importantes en estos modos de escribir, entonces les atribuían estos escritos que iban apareciendo a sus libros para hacer como uno solo. Se atribuye a Salomón los proverbios populares que fueron recopilados. Lo que se refería a la sabiduría se le atribuye a él, ¿sí? O sea, lo que conocemos ahora como el libro de los proverbios, pues es un compendio de libros de proverbios del mundo, o sea, no nada más de los israelitas o cristianos ahora,
sino pues que de todas las culturas y de todo lo que iban conociendo, se fue haciendo este libro de los proverbios. Esto no es para caer en un racionalismo y se quiera manejar la Biblia como se estudia un libro literario o histórico de determinada época, sino para saber qué quiso decir Dios a través de esa mediación humana. Tenemos que conocerla y ubicarla, primero con un contexto literario, que libro, página anterior y posterior, texto y contexto, su entorno y contexto histórico, en qué época. ¿Sí? Para interpretar un texto nosotros deberíamos de saber todo esto, ¿no? O sea, saber qué se dijo antes, qué se dijo después, por qué dijeron eso en ese momento, saber en qué tiempo estamos hablando y por qué se utilizan esas palabras, ¿no? A veces se nos hace como muy fácil interpretar la Biblia, pero también tenemos que saber las tradiciones de esos pueblos para saber por qué atacaban, por ejemplo, o por qué ponían ciertas leyes o por qué usaban ciertas normas o ciertos modos de vivir. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que contextualizarnos. En la historia del lenguaje humano, lenguaje en el sentido global de la palabra, no solo idioma, hebreo, arameo, griego. Hay unos que usan un lenguaje muy bien hecho, muy perfecto como un buen literato, y hay uno muy vulgar, muy pobre literalmente, pero atrás de todo eso está Dios dando un mensaje espiritual. Por ejemplo, nosotros si leemos el Evangelio de San Marcos y San Mateo, son evangelios como muy fáciles de leer, entendibles, que tienen la enseñanza de manera muy práctica. Sin embargo, cuando leemos sobre todo el Evangelio de San Juan, vemos que su modo de escribir es un poco más difícil para entender y entonces ahí es donde nosotros vemos esta situación, el cómo se usa el mismo idioma, a veces más literato, a veces más fácil, pero al final de todos es palabra de Dios. Aún así la Biblia sigue teniendo validez en el sentido de comunicación de Dios a su pueblo y de Dios a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay que ubicar que la Biblia no es un libro, sino 70 y tantos libros escritos en épocas muy diferentes y por muchas personas. Sin embargo, aunque son muchos libros, es uno solo porque es Dios uno solo el que inspira a estos escritos y su enseñanza a través de las diferentes generaciones de la humanidad. Entonces, sigue siendo palabra de Dios del primero al último capítulo, aunque sea libros distintos y épocas distintas. Si valoramos lo que implica conocer la Biblia, supone estudio serio, largo y minucioso para conocerla bien a fondo y más si se tiene como comunicar a otros. Es necesario estudiarla para conocerla bien. Lo que les decía al principio. Cuando tú no lees la Biblia, se nota y se nota bastante, ¿no? Porque puedes dar malas interpretaciones, puedes quedarte con lo que te diga cualquier persona. Es como cuando van y tocan a tu puerta los testigos de Jehová, los adventistas, los cristianos evangélicos, y te dicen, es que en el libro del Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 20, dice que no vamos a adorar imagen alguna, y tú dices, tienes razón, y entonces ¿por qué nosotros tenemos imágenes? O no te harás ninguna imagen de nada en cuanto al cielo, la tierra, y nosotros decimos, sí, tienes razón, pero porque no conocemos todo el contexto y el por qué el Señor se los dijo. Pues porque eran unos idólatras y ellos todo lo que ponían lo adoraban y nosotros no adoramos, veneramos. Pero es importante, ese es un simple ejemplo de todo lo mucho que nos dicen. Importante estudiarla para conocerla bien y entonces pues para así poder hablar de la palabra de Dios. La Biblia es tan fascinante, tan interesante que en el sentido literario histórico, pero sobre todo como libro sagrado, que nos lleva a conocerla y profundizarla cada vez más por amor a la palabra de Dios que es. La Biblia es el libro más importante de la historia del mundo. Es mi libro de texto para la vida. Vale la pena no solo leerla diariamente, sino estudiarla en profundidad. Vale la pena leerla todos los días y estudiarla a profundidad. Para esto se te ofrecen 2 años de curso bíblico, uno para la introducción general y otro para la introducción especial, intercalados en diversos niveles de catequesis. Bueno, esto sobre todo los institutos que se dedican a esto. Sin embargo, bueno, pues nosotros no podemos hacer todo esto por medio de la catequesis, pero es muy importante que si tú quieres, pues hay maneras y modos para que tú puedas estudiar la escritura. Este bloque de este primer nivel de catequesis es solo una pregustación de la Biblia para empezar a leerla como gusto y con fruto.
pero evidentemente estos 4 temas son insuficientes para un conocimiento serio de la Biblia. Si ustedes de verdad se ponen 10, 15 minutos a leer todos los días su Biblia, van a hacer este gusto y van a empezar a conocer más la Biblia. Si yo te preguntara en este momento y te tuviera enfrente y te dijera, ¿cuántas canciones te sabes del mundo? Dirás, no, pues no muchas, pero si yo te pongo muchas de uno de tus artistas favoritos, alguna te las vas sabiendo, te las vas aprendiendo, ¿no? Hasta las que no nos gustan nos aprendemos. ¿Por qué no somos capaces de aprendernos también un versículo todos los días, de leerlo y de repasarlo? Porque no tenemos ese gusto. Y para que tengamos el gusto, pues tenemos que empezar por nosotros desarrollar ese gusto. Escrita por hombres y en el lenguaje humano, conociendo eso entenderemos mejor porque se dan tales afirmaciones. ¿En qué momento histórico? ¿Ante qué problemática concreta? Para ver el primer sentido de cuánto fue escrito el libro y después ya trasladarlo como la iluminación del espíritu a una situación actual. En estos temas solo estamos dando lo más esencial para la primera iniciación de la lectura personal de la Biblia. Pretendemos solo mostrar su importancia y su valor, y dejar el interés profundo para conocerla completa y en detalle. Por la lectura diaria ordenada y por estudio más serio, más adentrado en el plan de Dios, ha tenido la humanidad para su pueblo y para cada una de nosotros. El siguiente tema sugiere un método de estudio personal de la Biblia, libro por libro, segmento por segmento y palabra por palabra. Bien, pues ojalá nosotros podamos empezar mínimo con la lectura personal para después desarrollar en nosotros esa intención de querer estudiarla cada vez más a profundidad. Antes de terminar con nuestro tema, yo quisiera que en internet ustedes pueden encontrar en la página del Vaticano algunos documentos. Yo les mandaré después el enlace y vamos a buscar el documento de la Dei Verbum número 13. Se los voy a leer, pero yo quiero que ustedes también lo busquen para que también lo puedan leer en los numerales antes y después. Dice: en la Sagrada Escritura pues se manifiesta, salva y siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna, para que conozcamos la infalible benignidad de Dios y de cuanta adaptación de palabra a uso teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre eterno, tomada de la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. No es que el lenguaje que nosotros hablemos es el lenguaje de Dios, sin embargo Dios nos habla en nuestro lenguaje para poder entenderlo y para poder escucharlo. Esto lo encontramos en la Dei Verbum número 13. El siguiente texto es de la Dei Verbum número 21. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo de la Sagrada Escritura. Siempre la has considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Dei Verbum número 21. O sea, la palabra siempre acompaña el banquete eucarístico. Entonces, importantísimo que lo entendamos, porque si entendemos desde ahorita la palabra de Dios en nuestra oración personal y todo, y lo vamos entendiendo como parte del proceso de la vida de la iglesia, cuando asistimos a misa nosotros ponemos muchísima atención en la palabra de Dios para que podamos ser después parte del banquete eucarístico. Me voy a dejar unas citas que les mandaré también por escrito, pero que quiero que las escuchen para que también las busquen. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. San Lucas del 1 al 4. Primera carta de Corintios 15, capítulo 1, versículo. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Primera Corintios 15, del 1 al 3. Isaías 7, 14. Marcos 4, del 1 al 20. Y Salmos 119,
en el numeral 105, ¿ok? Entonces, esto va a ser lo que ustedes vayan reflexionando en esta semana, así como estas 3 sencillas preguntas. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? ¿Quiénes son los autores secundarios de la Biblia? ¿Qué quiere dar a entender cuando se dice que la Biblia fue escrita en lenguaje humano? 3 preguntas muy sencillas que van a reflexionar a lo largo de esta semana y que lo van a reflexionar también con su pequeña comunidad. Bien, vamos entonces a terminar nuestro tema con una oración. Ustedes en una de las citas que les dije Salmo 119, en su Biblia encontrarán que a partir de cierto número de salmo hay un número entre paréntesis en número pequeño, ¿sí? Que es otro número junto. Bueno, es el Salmo 119 que entre paréntesis dice 118. Es uno de los salmos más largos de la Sagrada Escritura, así que con ese vamos a concluir. No lo voy a leer todo, ustedes lo continuarán leyendo en su casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día en el que nos permites continuar con esta formación y sobre todo nos sigues hablando a cada uno de nosotros en nuestro corazón, con nuestro lenguaje, para ayudarnos a entender más tu voluntad y sobre todo para entender cómo tu amor siempre está con los hombres. Dichosos los que sin hierro andan el camino y caminan según la ley del Señor. Dichosos los que observan sus testimonios y lo buscan de todo corazón, que sin cometer injusticia caminan por sus sendas. Tú eres quien promulgó tus ordenanzas para que los observen totalmente. Ojalá sea firme mi conducta en cumplir tus preceptos. Entonces no tendré vergüenza alguna al respetar todos los mandamientos. Ojalá sea firme mi conducta en cumplir tus preceptos. Entonces no tendré vergüenza alguna al respetar todos los mandamientos. Te daré gracias con rectitud de corazón cuando vaya aprendiendo tus juicios justos. Tus preceptos yo los quiero guardar. No me abandones, pues, completamente. Como un joven purifica su camino, basta con que lo observe sus palabras. Con todo mi corazón te he buscado, no desvíes tus mandamientos. En mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus preceptos. Con mis labios he enumerado todos los juicios de tu boca. Me he complacido a seguir tus testimonios, más que en tener toda una fortuna. Quiero meditar tus ordenanzas y tener ante mis ojos tus senderos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.